Estamos llegando al final del estudio Primera de Corintios y estamos en el último momento transformando esto en una especie de seminario sobre los dones del Espíritu Santo. Y esta mañana que pudimos también con santas cenas y todo en el tiempo tratar uno de los dones que se mencionó y se leyó. Pablo en estos capítulos 12 al 14 nos va a abrir los ojos a lo que es una ventana de la primera iglesia. Es uno de los pocos momentos cuando podemos ver la primera iglesia en acción. Ahí en sus hojas tienen un resumen de lo que empezamos a ver la vez pasada y yo voy a tratar de resumir un poco para ir al grano y empezar a mirar con más detención lo que son estos dones del Espíritu Santo. Pero oremos al Señor para que Él nos guíe y nos dé entendimiento según su palabra. Padre, tu palabra es vida para nosotros. Tu palabra es la que a tu iglesia ilumina. Tu palabra la corrige, la edifica, la educa. Y por eso esta noche pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe la palabra de Dios. En nombre de Jesús. Amén. La semana pasada le mandé un saludito de Viña, no sé si recibieron, con la alcaldesita que estaba. Claro, le mandó saludo a la Trinidad, pero ella se equivocó. Pensaba que era mi esposa, entonces estaba mandándole saludo a la Trinidad, aunque no la conocía. Pero allí en ese Tedeum pude hacer una pregunta. ¿Qué Chile queremos en este mes de la patria? ¿Cuál es el Chile que queremos? No aparece nada, entonces vamos a la antigua. Abran sus Biblias en iPhone, iPad, abran sus Biblias en 1 Corintios 12 al 14. A lo que me hacía la pregunta, no sé si ustedes saben que un país es afectado por la iglesia. Somos luz del mundo, sal de la tierra, dice Jesús. Y si uno analiza la historia, vas a ver que las naciones son afectadas por el estado de la iglesia, por la forma en que la iglesia se desempeña, sale de adentro de sus cuatro paredes, se involucra allá afuera. Así que en ese Tedeum hacía la pregunta, ¿qué país queremos? Y lo hago en momentos importantes porque los países también son afectados por lo que Pablo llama las tinieblas. No sé cuántos saben, hoy en Oklahoma City, yo fui uno de los que firmó, entiendo, más de 100,000 personas, de que no se llevara a cabo hoy la primera misa satánica pública en Oklahoma City. Es como que Satanás está agarrando vuelo y poniéndose cada vez más osado. Y esa misa satánica, usted sabe cómo son blasfemia, desacran todos los santos nuestros de Santa Cena y hacen públicamente un espectáculo exactamente opuesto de adoración a nuestro Dios. Por eso es que firmamos eso. Entonces la iglesia ha de levantarse hoy y si tú miras al mundo en el cual vivimos, el Estado Islámico, las barbaridades que está cometiendo, las atrocidades, ¿tú crees que eso es solo convicción religiosa? No, eso es efectivamente producto de las tinieblas mismas. Entonces uno pregunta, ¿ante qué país queremos tener? Quizás la pregunta que debemos hacer es, ¿cómo ha de ser la iglesia que afecta a ese país? ¿Cómo hemos de ser nosotros que vamos a marchar por Jesús? ¿Cómo quiere Dios que seamos como iglesia? Y resumí brevemente esta mañana que debemos ser una iglesia creyente en el Padre, creyente en su palabra. Debemos de ser la iglesia
que no solo cree, sino que también comunica la realidad del Dios vivo. A mí me duele que Nicanor Parra sea incrédulo o dice serlo. No estoy seguro. Cuando hace esas obras de una cruz que dice voy y vuelvo, ¿qué estará pasando? Me duele si tú vas a la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Ahí vas a encontrar en una de los maderos ahí afuera de su calle en la playa una cruz y algo que yo escribí con un clavo que decía: me entristece, Pablo, que te fuiste sin conocerlo a él. Me entristece. Debemos ser una iglesia que propone la fe. Me entristece que políticos nuestros abiertamente sean incrédulos. Me entristece. La iglesia de levantarse es la iglesia creyente, que predica a Cristo, que predica el Evangelio. Quiero hablar con Nicanor Parra. ¿Usted puede, por favor, orar? Que de alguna manera se provoque ese encuentro. Tengo una escena de Alexander Solzhenitsyn en el libro Un día en la vida de Iván Denisovich. No sé si lo han leído ustedes. No, este día puro WhatsApp. No. Buenos libros. Y ahí está Alexander, la gran figura rusa, ¿no? Autor, Tolstoy, moderno. Y abajo en la litera, debajo de él, en ese campo de concentración, había un bautista, un evangélico, un canuto. Y dice que todas las noches, él desde abajo de su cama escuchaba este canuto que sacaba la cabeza y decía: Alexander, cree en Jesucristo. Y después se dormía. Todas las noches. Hasta que finalmente un día Alexander Solzhenitsyn, el gigante de la literatura rusa, él se arrodilló y recibió a Jesús. Y pasó a ser un profeta moderno, ya está muerto. Pero después lo soltaron al occidente y también siguió profetizando. ¿Por qué? Porque alguien le predicó a Cristo. Hemos de ser una iglesia que cree y predica en el Señor. También hemos de ser la iglesia llena del amor de Jesucristo, dijimos. Vamos a hacer un encuentro matrimonial. Hacemos los ejes. ¿Sabe lo que hacemos nosotros como cristianos? Nos metemos en el barro con la gente, con sus dolores. La iglesia de hoy no puede solo predicar, tenemos que estar allí con esos niños. Tenemos que estar ahí con esos hogares, esos matrimonios. Y cuando entramos a un encuentro matrimonial o un eje, tú sabes que cada vez más se pone más dolorosa y difícil la situación moderna. La familia, los cabros, los destrozos, falta de papá, la perversión, cuánto abuso de todo tipo. Pero ahí está la iglesia, nos metemos ahí en el amor de Jesús. Igual que vino a nosotros, hay alguien que se interesa en tu barro, en tu mugre. Es el Señor Jesucristo y Él va a entrar a tu vida. La iglesia de hoy que cambia las naciones ha de ser una iglesia llena del amor de Jesucristo. Pero hay algo más que falta. Y es que ha de ser una iglesia, digo yo, ungida por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos entendiendo. Cuando estudiamos los dones del Espíritu, es casi intercambiable el poder de Dios manifiesto desde arriba por el poder del Espíritu Santo a través de los dones. Por eso es tan importante lo que aquí Pablo nos va a enseñar. La iglesia ha de ser ungida por el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando estaba por lanzar la iglesia? Jesús dijo: no se muevan de allí hasta que no haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. La iglesia que ha de levantarse ungida en el poder del Espíritu Santo es la iglesia que hace retroceder a las tinieblas. Aleluya. Es ella, igual que Jesús, cuando vuelve del desierto, que con su poder, con su autoridad, echa fuera a los demonios, sana a los enfermos. ¿Cómo? Los dones del Espíritu Santo. Por eso que Pablo dice que
en el verso 1 del capítulo 12, dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Vamos a mirar entonces más de cerca estos dones que él dice son parte del poder del Espíritu Santo, parte de una iglesia ungida por el Espíritu. Vamos a mirarlos de a poco y recordando que hay que ir aprendiendo acerca de ellos y haciendo uso de ellos. ¿Cómo se aprenden los dones del Espíritu? No es algo de la cabeza, es algo que nosotros ponemos en práctica. Así que Pablo va a repasar para los corintios y para nosotros lo que son el significado, el valor y la práctica de esos dones. Los dones son dados, uno, para dar poder a la misión de la iglesia. En misión, cuando salimos a misionar, ahí es cuando Dios derrama sobre nosotros poder. ¿Se acuerdan de los discípulos? Jesús los envía, les da autoridad, dice, salen y vuelven sorprendidos. Hasta los demonios retrocedían ante nosotros, sanaban los enfermos, se sorprendieron. Tú te vas a sorprender lo que Dios puede hacer a través de ti si eres ungido por el poder del Espíritu y haces uso de los dones del Espíritu Santo. Pablo va a decirnos que en primer lugar, para la misión de la iglesia, él mismo lo modeló, Jesús lo modeló, pero ahora sorprendentemente nos va a llevar a otro escenario y nos va a decir que los dones del Espíritu son para edificar el cuerpo de Cristo. Y yo le voy a llevar en un YouTube ahora a lo que es un culto en la iglesia de los Corintios. Fíjense que entre el capítulo 12 y 14 probablemente es la única visión que tenemos de un culto. Hay una Santa Cena, ya la vimos en medio de ese culto. Pero noten lo que vamos a ver acerca de cómo funcionaba la iglesia en ese tiempo. Vamos al 14, capítulo 14, y vamos a mirar de cerca algunos de estos, podríamos decir, de estas ventanitas a lo que es la iglesia, cómo está funcionando, sacar para nosotros lecciones, pero en particular sobre el tema de los dones de lenguas, interpretación, y la semana que viene vamos a buscar entrar en lo que es profecía. Así que están todos ahí conmigo en la Biblia. Veamos entonces este YouTube de cómo era la iglesia en ese tiempo. Capítulo 14, verso 26. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Primero que nada, Pablo dice, ustedes vienen no para recibir, sino para edificar. Quizás se parece más a las reuniones en casa que tenemos, donde cada uno comparte algo, lee algo, da alguna palabra, pero esa es la visión de la iglesia. No estática, no que solo una persona habla, sino más bien que haya una participación general de todo el cuerpo a través de los dones. Y ahora va a especificar. Si se hablan lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Vamos a ver que hay 2 usos de las lenguas. Uno público, que aquí está mencionando, donde pueden intervenir, pero que por lo menos se interprete, dice Pablo. A él le va a interesar mucho que lo que sucede en la iglesia sea inteligible, se pueda entender. Incluso tiene el temor
de que alguno pueda entrar, dice en el pasaje, y pensar que están locos si están todos hablando en lenguas, sin que se interprete, sin que se entiende. Por eso dijo, es mejor que profeticen, porque ahí se entiende. Pablo quiere que la iglesia sea edificada, fortalecida, educada, y no puede ser con pura lengua. Ojo, él no va a descartar las lenguas. Él no va a decir no hablen en lenguas. Al contrario, va a decir no prohíban las lenguas. Pero si alguien habla en lenguas públicamente, que se interprete. Y que sean 3 a lo máximo. Y ese uso público es como una especie de señal. Dios quiere decir algo. Y de ahí se escucha. Y se interpreta. Vamos a llegar a eso un momentito más. ¿Qué más dice? En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. O sea, no es cosa de decir nomás, sino que se evalúa, se escucha. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Por eso a nuestros profetas, y esta mañana habían por lo menos 2 que trajeron palabras. Digo, vengan, denme la palabra a mí. Hemos tenido a veces desafortunadas escenas donde se levanta alguien y profetiza en el nombre del Señor. Una palabra llena de horror, condenación. No edificó. No es de Dios. Y he tenido que decir, por favor usted bájese, eso no viene de Dios. Por eso hay que discernirlo, ¿ya? No todo espíritu, no todo lo que se habla es de Dios. Pero cuando viene de Dios, veremos la semana que viene que la profecía edifica, consuela, educa, corrige, pero en amor. Así todos, dice, me salté una parte. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía, dice, está bajo el control de los profetas. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Hemos visto estas escenas donde de repente el profeta ¡ah! 3 vueltas carnero, grita, se pone en el centro del escenario, autorreferencia, mírenme a mí y profetiza. Y después dice, pero ¿por qué hiciste eso? No, es que el Espíritu me tomó, no pude controlarme a mí misma. No es verdad. El Espíritu de los que profetizan y usan todos los dones, según la Escritura, está bajo el control. El control del Espíritu Santo y también del profeta. Y también de los pastores. Así que con esto no debemos tener temor de ejercer los dones. Si hay un adecuado control o edificación o evaluación de lo que está pasando, entonces debía ser edificante. Diga conmigo, edificante el uso de los dones del Espíritu Santo. Incluso eso es tan peligroso como la profecía. Algunos piensan que son tan peligrosos que prefieren no usarlos para nada, pero estamos cometiendo un grave error. Lo que dijimos en esa hoja, si la leen de nuevo, es que todo está sujeto a la Escritura. No hay ninguna profecía, ningún profeta que puede levantarse y contradecir lo que la palabra dijo. ¿Por qué no? Obviamente, porque el mismo Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, supuestamente está inspirando al profeta. No puede haber contradicción. Por lo tanto, ya tenemos algunas cosas que entendemos. Los dones deben ser para la edificación de la iglesia, ejercitados en amor, en el debido sentido de sumisión, evaluación, y eso va a edificar a la iglesia. Entonces vamos más específicamente, entonces, brevemente, al don de lenguas y su interpretación. El don de lenguas es un don de oración. Es una oración a Dios. Yo me acuerdo cuando estaba pololeando con la Hillary, oiga, decía, Señor, quiero una esposa que habla en lengua. Así de inmaduro era yo. Si no habla en lengua, papito, era.
Y Dios me habló de que sí iba a recibir las lenguas. Y yo me acuerdo muy bien que ella, bueno, con mucha paciencia, vio que su esposo o su futuro esposo supuestamente tenía estas ganas de que su esposa fuera. Así que vino al Señor, Señor, Él quiere que yo hable en lengua. Y de repente le vino a ella un deseo, ella misma. Estaba enfermita en la cama con una influenza, pero empezó ella, Señor, dame las lenguas si son para ti. Y empezó calladita. Ahí empezó y dijo que 2 horas estaba orando. Me agarró el teléfono. Tení una futura esposa pentecostal. Aleluya. Y nos casamos. Eso fue una inmadurez de mi parte, pero la fidelidad de Dios. Ahora, lo que quiero decirte es que la Hillary no es como yo, no es extrovertida y siempre buscando esa forma de expresión. No, es exactamente lo opuesto y por eso la amo. Callada, humilde. Muchas veces en mi oración digo, Señor, hazme más como la Hillary. Y Dios le dio ese don. ¿Por qué? Porque es un don de oración. Viene del Espíritu y traspasa mi mente. Por eso cuando hoy oré, Señor, reciban dones de lenguas. Muchos hoy recibieron dones de lenguas y salieron hablando en lenguas. Su mente no lo entendía, pero su espíritu sabía que estaba orando. Entonces, ¿qué decir de las lenguas? Sigan conmigo esta enseñanza. Primero es una oración a Dios. 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Nadie entiende su propia lengua, aunque en el día de Pentecostés y en muchas ocasiones en la historia de la iglesia, alguien hablaba en lenguas y otra persona le entendió. En el día de Pentecostés, los que habían venido de todas las naciones, dice que escuchaban a los hermanos adorando a Dios y en sus propias lenguas, aunque los discípulos no entendían. Cuando tú hablas en lenguas, tú no entiendes lo que estás diciendo. Por eso se confunden algunos. Dicen, ¿esto serán las lenguas? Salen como sonidos, pero si tú lo escuchas tiene una gramática. Dice Pablo, lenguas de hombres, de ángeles, su misterio. Lo que tú sabes es que tu espíritu está orando. A veces son adoración a Dios. Tú lo captas. A veces está una situación difícil y mi espíritu se llena de una lengua. Oro. Y se resuelve esa situación porque es una oración de intercesión. A veces antes de los cultos oro en lenguas por todos ustedes. Porque yo no sé lo que está pasando. Tienen la cara linda, pero sé que en sus espíritus, en sus corazones, a veces hay luchas indecibles, dolores, temores, angustias. Él sabe. Y a veces necesitan una reprensión. Entonces, me acuerdo una vez, una hermana salió, me vino a mí, furiosa. Y dijo, ¿quién la está copuchando? No entiendo. ¿Quién fue la copuchenta o la copuchenta que me estuvo hablando usted de mí? Era después del sermón. Dije, no, ese fue el Espíritu Santo sin duda. Y tantas veces sucede que cuando oramos en lenguas por personas, el Espíritu Santo actúa en ellas. Justamente Dios en el sermón había revelado y le había pegado justo en los cachos a ella. No podía creer otra cosa sino que algún copuchento me había estado hablando de su condición. Puede que te haya pasado algo así, muchas veces sucede, pero es el Espíritu Santo que conoce lo que está pasando en tu corazón. Tómalo como palabra de Dios y no de un copuchento. Es entonces una oración a Dios. Segundo, edifica al creyente. Capítulo 14, verso 4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Yo tomo, por ejemplo, viajes. Cuando el otro día manejé a Valparaíso, a Viña, todo el camino fui orando en lenguas, porque tú puedes estar escuchando música orando en lenguas, pensando en el sermón orando en lenguas, tu espíritu ora. Y cuando me bajo del auto después de 2 horas de orar en lenguas, casi uno se vuela. Está edificado, te edifica orar en lenguas. Así que en todo sentido es importante que entendamos que son dones que son útiles. Estoy provocando en ti un hambre a Dios de buscarlo para recibir este don. Todos podemos hablar en lenguas privadas, dice Pablo, hablando aquí del don
el uso privado de las lenguas. Verso 5. Yo quisiera, dice Pablo, que todos ustedes hablaran en lenguas. ¡Wow! Él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero quiero que ejerciten el don de lenguas. Cuando termino el sermón, ahora voy a orar contigo, igual que esta mañana, que Dios derrame dones de lenguas sobre ti. El uso privado de las lenguas, yo creo firmemente que es para todos los creyentes. Pero hay otro uso de las lenguas que es en el culto y debe ir con la interpretación. La interpretación es algo similar a lo que hice con el arzobispo de Canterbury. Bueno, este fue re bueno, pero hace un tiempo atrás vino otro que era medio liberaloide y me pusieron de su intérprete y la interpreté, la verdad, toda la verdad y un poquito más de la verdad, porque claro, hay que ajustar un poco y hay que darle un sentido. La interpretación de las lenguas viene, Pablo dice, en un culto público, de repente todos pueden estar hablando calladito en lenguas, incluso cantando en lenguas. De repente viene una armonía, el Espíritu nos toma. Hoy, en el momento que Seba nos guiaba, notaba que el Espíritu como que nos levantaba y podemos orar. Y de repente en lenguas es una armonía, es un coro precioso. Se lo estoy adelantando porque nosotros vamos a conocer días de cada vez mayor unción del Espíritu Santo y uso de los dones aquí. Así que te estoy adelantando. Dice Pablo que en el uso de las lenguas públicas más bien es como una alerta. Dios quiere decir algo. Todos los profetas están durmiendo. Usa a alguien con lengua, se levanta y hay que interpretarlo. Muchas veces en los cultos pasa eso. Se ora en lenguas y si notan doy un pequeño espacio y traigo interpretación. Todos estos dones están en el Antiguo Testamento. Todos los dones del Espíritu. Tú lees Elías, Eliseo, vas a ver los extraordinarios dones del Espíritu, milagros, sanidades. Pero ¿alguien acá se acuerda dónde salen las lenguas en el Antiguo Testamento? Babilonia. Hey. Igual que en Oklahoma City, que espero que no se pudo hacer, porque los cristianos se levantaron de las horas de ver si sucedió o no. Yo oramos que pudimos atarlo, los cristianos. Igual ese día estaba el emperador de Babilonia, Darío, haciendo algo similar, una blasfemia. Había traído los utensilios del templo judío y estaban blasfemando con aquellas cosas. Cuando de repente aparece un dedo y escribe Mene, Tekel, Uparsin, una lengua. Nadie lo entendió. Y traen a Daniel, quien lo interpreta. Qué lindo es el don de la interpretación. Viene a ti como un entendimiento, es parecido a la profecía. Tú sabes que Dios está diciendo algo. Daniel se puso en medio y dijo: has sido, oh rey, pesado en las balanzas de Dios y has sido encontrado falto. Por eso hasta aquí nomás llegó tu reino. Imagínate. Y esa noche entraron por los acueductos el ejército persa. Y justamente hasta ahí nomás llegó Darío y todo su imperio babilónico. Y está, esto es lo extraordinario, está registrado eso en la historia con lenguas e interpretación de lenguas. Sí, los dones del Espíritu pueden cambiar la historia si estamos atentos a Dios. Y la interpretación es algo similar. En un culto, por lo tanto, Pablo dice, bueno, si van a hablar en lenguas privadamente, que sean calladitos. Si cantan en lenguas todo juntos, está bien. Pero si un mensaje dice que sean solo 3 y que se interprete siempre. Así que si hay un don de lengua, alguien viene acá, ok, hermano, paremos. ¿Qué está diciendo Dios? Y por eso dice
prefiero que profeticen. Dice, porque si yo oro en lenguas, verso 14, verso 3, veamos del 13. Por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que digo. Pida el don de interpretar lo que diga. Si nadie interpreta, tú hablaste en lengua. A ver, Señor, dame la interpretación. Verso 14. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces él ve en el culto las dos cosas sucediendo. Lenguas privadas, adorando al Señor. Pero si alguien habla en una lengua, un mensaje de Dios, entonces que se interprete. Verso 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para insinuar a los demás, que 10.000 palabras, que instruir a los demás, y que 10.000 palabras en lenguas. O sea, vamos a ir entonces la semana que viene a hablar de la profecía. ¿Cómo funciona la profecía? Y decirte que tú puedes profetizar. Les doy una tarea. Esta semana empiezan a profetizar, a declarar sobre su familia, sus hijos, su propia vida. Yo declaro, según la palabra de Dios, profetizo. Todo lo que hago me irá bien. Así dice la palabra. Empieza a declararlo, a profetizarlo. Busca promesas de la Escritura. Te voy a enseñar la semana que viene cómo tú puedes profetizar. Pablo dice que todos pueden profetizar. Vamos a entenderlo un poquito más la semana que viene. Pero termino con esto. Porque más que uno dice, bueno, ¿y cómo recibo el don de lenguas? Muchas veces he estado en situaciones, a veces es muy extraño, en una iglesia pentecostal, donde personas que nunca han recibido el don de lenguas, en iglesias que se supone hablan mucho de estos temas, y viene el anglicanito, y les digo, ¿cuántos aquí no han hablado en lenguas? ¿Quieren hablar en lenguas? Me miran así como, ¿qué? ¿De la iglesia anglicana van a poder ministrar las lenguas? Digo, vamos a ver. Y les digo algo de lo que les voy a decir ahora. Y después oramos y reciben muchos de ellos dones de lengua, como esta mañana en la iglesia lo recibieron. Déjame explicarte. Una vez en San Pedro, Concepción, estuve con unos misioneros a quienes se les había enseñado que las lenguas no son para hoy día, no son para hoy. Y entonces estaba muy confundido porque nuestro equipo fue y ministramos con sanidad, liberación. Fueron momentos muy importantes, preciosos. Y lenguas y profecías, de tal manera que él quedó confundido y dijo, un día antes de salir a predicar, se puso como mula, se arrodilló y dijo, no salgo si no hablo en lenguas. Dijimos, Bruce, por favor, hermano, después oraremos por ti. No, ahora o nunca. Así que oramos por él, cayó el Espíritu sobre él y empezó a hablar en una lengua preciosa y dijo, yo me quedo, y siguió hablando en lengua. Nos fuimos. Pero cuando volvimos había desaparecido. ¿Qué habría pasado? Preguntamos. ¿Trasladado? ¿Se fue al cielo? La esposa súper preocupada. Dijo, ¿dónde está? No apareció en toda la tarde. Después de un rato bajó, había estado en el entretecho, orando en lengua toda la tarde, con su nuevo don, feliz. Bajó brillando, como Moisés. Y ahora la esposa tenía un problema. Me dijo privadamente, Alfredo, tenemos un grave problema porque la misión con la cual trabajamos dice que esto es de Satanás. Ay, le dije, qué lástima que tengan una visión tan errada de las Escrituras. Es Satanás que inventa esa mentira para que la gente no reciba los dones del Espíritu. ¿Pero qué voy a hacer?, me dijo. ¿Quieres las lenguas? Primera pregunta. ¿Quieres tú recibir las lenguas? Si tú dices sí, yo quisiera, estamos encaminados. Entonces le dije, vamos a orar por ti en forma urgente y radical. Ya, dijo, ¿qué hacemos? Te voy a encerrar en esta oficina y tú no vas a salir de acá hasta que no estás hablando en lengua. Uy, dijo,
Vamos a hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, vamos a pedir, vamos a orar y tú vas a empezar a hablar en castellano, en inglés, lo que no me acuerdo en qué